Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estela Orozco Arce y me tocó en esta ocasión impartir esta materia por este medio. La materia es la de aplicar las normas de información financiera para la elaboración y presentación de los estados financieros para la carrera de licenciado en Comercio Exterior, segundo semestre. El objetivo de esta competencia, de esta materia, es que el alumno identifique algunas de las normas de información financiera de la serie A y de la serie B que aplican a los estados financieros en su conjunto, y también las series, algunas normas de la serie B, como son la serie B3, B6, B2 y B4, para los estados financieros, como mencionaba ahorita, identificando cada una de esas normas de información financiera, el objetivo, el alcance, cuál es el concepto de esa NIF, quiénes la aplican, así como sus normas de evaluación, presentación y revelación. Las normas de información financiera, como ustedes ya lo saben, voy a empezar haciendo un repaso general muy breve. Las normas de información financiera, como ustedes ya saben, es la normatividad que en México se utiliza para la elaboración y presentación de toda la información financiera. Las normas de información financiera son emitidas por el CINIF, Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. El CINIF es un organismo que está creado por un grupo de personas que representan diferentes sectores, tanto público y privado, con el objeto de desarrollar y emitir precisamente estas normas de información financiera para que sean útiles para todos los usuarios para la toma de decisiones. La importancia de las normas de información financiera radica principalmente en que la estructura de la teoría contable tiene que ir sustentada en estas normas, estableciendo todos los límites y condiciones de operación del sistema de información contable. Es decir, las normas de información financiera nos dan los parámetros en los cuales las personas que preparan y presentan información financiera tienen que seguir para que la información financiera sea útil para la toma de decisiones de los diferentes usuarios. Sirven de marco regulador para la emisión de los estados financieros, haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades económicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, la discrepancia de criterios que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que se muestran en los estados financieros. Las normas, como su nombre lo dice, es un reglamento donde se tiene que acatar todas las personas que elaboran y preparan esta información, ya lo habíamos dicho, para que vaya presentada congruentemente y que al momento que los usuarios de la información financiera quisieran hacer, sobre todo, una comparación, pueda realizarse la misma, ya que la información financiera en México, las NIFs, son el sustento en México para la elaboración de toda la información. Entonces, en México, todas las entidades que apliquen estas normas, pues van a tener los mismos parámetros, van a seguir los mismos parámetros, los mismos lineamientos para su elaboración y presentación. Así que es muy fácil la comparabilidad. Las normas de información financiera, ustedes ya lo vimos en clase, se dividen en series de la serie A, B, C, D y E. Y a su vez, cada serie se divide en normas particulares. En el programa nos indica que tenemos que ver de la serie A, la NIF A3, que se llama o se conoce como
las necesidades de los usuarios y el objetivo de los estados financieros. No voy a repasar aquí toda la serie A porque, bueno, esas se pudieron haber mencionado o comentado en el salón, como yo lo hice, de forma muy general, y me voy a ir deteniendo únicamente en las normas que establece el programa que debemos de seguir. Entonces, la NIFA 3, necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros, es la norma que tiene como finalidad identificar cuáles son las necesidades de los usuarios y establecer en base a esas mismas necesidades cuáles son los objetivos entonces de los estados financieros de esas entidades, así como las características y limitaciones de los mismos. La norma, la NIFA 3, nos menciona quiénes son los usuarios de la información financiera y en este caso, ahorita me regreso al alcance, nos menciona que los usuarios son primeramente los propietarios o inversionistas. También un usuario de la información financiera son los patrocinadores, que incluye a los donantes, asociaciones, asociados que proporcionan recursos principalmente a las entidades con propósitos no lucrativos. También los usuarios son los órganos de supervisión y vigilancia corporativos. Aquí pueden entrar la asamblea de accionistas, el consejo de administración, el consejo de vigilancia de una sociedad anónima. También para los administradores son los que miden el avance o retroceso o el estancamiento de la entidad, los proveedores, ya que son los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad, los acreedores, incluyendo las instituciones financieras, como los bancos y cualquier otro tipo de acreedores, ellos también necesitan de la información financiera. Los empleados y terceros que prestan servicios similares, los clientes, las unidades gubernamentales, los contribuyentes de impuestos, entre otros, son los más importantes. ¿Qué es un usuario de la información financiera? Es aquella persona, como las que acabamos de mencionar, que necesita de la información financiera, valga la redundancia, para mantenerse informado y poder tomar decisiones. Entonces, la NIFA 3 señala quiénes son los usuarios y cuál es el objetivo del estado financiero para ese usuario. Es decir, la información financiera tiene que venir preparada dependiendo de las necesidades del usuario. Yo no voy a preparar un reporte financiero para el dueño y el mismo reporte no lo voy a entregar al proveedor, sino que el propósito de la información financiera debe de adecuarse al propósito del usuario. La información financiera que yo voy a contener en un estado financiero para el dueño no va a ser la misma que se va a preparar, por ejemplo, para un proveedor o para un banco, para un acreedor, en el caso de un trámite de un crédito, así como tampoco para las dependencias gubernamentales. La información financiera que yo tengo que preparar no va a ser la misma para el dueño que para el banco o, por ejemplo, para el Seguro Social o para el Infonavit. A eso se refiere la NIFA 3. ¿Quiénes son los usuarios y cómo la información financiera tiene que adecuarse a las necesidades de ese usuario? El alcance de la NIFA 3 nos dice que las disposiciones de esta NIF son aplicables para todo tipo de entidades. Si bien pareciera que la NIFA 3 solo está dirigida a entidades lucrativas, también se puede aplicar en cuanto a las necesidades del usuario a las entidades con propósitos no lucrativos. De igual manera les comento que
el alcance me está diciendo que son las lucrativas y las no lucrativas, pero las entidades con propósitos no lucrativos tienen su propia NIF, que es la B16. Entonces, ahí tendría yo que ir a revisar qué es lo que se tiene que manejar para este tipo de entidades, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la NIF A3, me menciona cuáles son los usuarios de la información financiera y cuál es el objetivo de elaborar estados financieros que se adecúen al propósito del usuario. Por otro lado, tenemos la NIF A5, que habla de los elementos básicos de los estados financieros. El objetivo de esta norma es definir los elementos básicos que conforman los estados financieros para lograr la uniformidad de criterios en su elaboración, análisis e interpretación entre los usuarios generales de la información financiera. Nosotros, cuando damos la materia de contabilidad en primer semestre, les decimos, el balance general, adelantándome un poquito, ¿verdad?, está formado por activo, pasivo y capital. Y se los enseñamos así, no porque a nosotros se nos ocurra, ni porque el libro de Elías Lara lo diga, ni porque el libro de Javier Romero también lo mencione, sino porque todo lo que nosotros tenemos que manejar y enseñar, pues tiene que estar sustentado en normas de información. Y la NIF A5 es la que a nosotros nos dice cómo está formado este estado financiero que se llama balance general. Ah, mira, lleva activo, lleva pasivo y lleva capital. Esto con la finalidad de que todas las entidades que elaboren y presenten un balance general lleven cierto nivel de uniformidad, ¿verdad? Que en todos esos balances tengan activo, tengan pasivo, tengan capital y que con eso se permita hacer un análisis profundo, una interpretación, pero sobre todo que pueda haber comparación de esa información financiera entre un usuario y otro. La NIF A5, el alcance es, las disposiciones de esta norma son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3. Necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros. Entonces, ¿quién se va a apegar a lo que diga la NIF A5? Todos los usuarios de la información financiera, todas las entidades que emitan, llámese proveedor, acreedor, banco, dueño, los que emitan información financiera, tienen que apegarse a lo que dice la NIF A5. La NIF A5 nos dice que los estados financieros básicos son el estado de resultados integral sustentado por su NIF particular, que es la NIF B3, el estado de situación financiera, conocido también como balance general, sustentado en su NIF particular B6, el estado de flujo de efectivo, lo podemos encontrar en su NIF particular, la B2, el estado de cambios en el capital contable en la NIF B4. La NIF A5 dice que estos son los estados financieros básicos. En el programa de contabilidad, los estudiantes ven únicamente el estado de resultados y el estado de situación financiera o balance general. Son el par de estados financieros que se manejan como estados financieros básicos, donde cualquier entidad cubre sus necesidades básicas de información financiera con un estado de resultados y un balance general. Sin embargo, existen estos otros dos documentos, flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable. Vienen incluidos en el programa de esta materia, tercer semestre de comercio exterior, y pues son los que vamos a ir desglosando parte por parte.